El toxoplasma, un parásito que puede estar detrás de grandes innovaciones y hazañas de la humanidad. Miguel Clavero Pineda, científico titular del CSIC de la Estación Biológica de Doñana, ha explicado todo lo relacionado con la toxoplasmosis en un artículo para The Conversation. Una fantasía recurrente en la ciencia ficción es la implantación de diminutos elementos en el cerebro de las personas, que serían utilizados para controlar y dirigir sus acciones y emociones. Independientemente del rumbo que pueda tomar el desarrollo tecnológico en este sentido, en la naturaleza estos trucos fueron inventados hace millones de años. Distintos tipos de parásitos son capaces de modificar el comportamiento de los organismos que los hospedan, obligándolos a dejar de actuar para conservar sus propios genes para convertirse en promotores de los ajenos. Toxoplasma gondii es uno de los parásitos más comunes en humanos. Está alojado en aproximadamente un tercio de las personas. Aún así, la mayoría de nosotros solo sabemos de su existencia durante el embarazo, cuando las mujeres embarazadas reciben instrucciones de no comer carne cruda porque podría causar toxoplasma gondii. Sin embargo, todos los signos apuntan a que juega un papel importante en muchos aspectos de nuestras vidas. El toxoplasma es un protozoo, un ser unicelular tan pequeño que vive dentro de las células animales. Este parásito solo se reproduce sexualmente en el intestino de los felinos, los huéspedes definitivos, pero tiene un ciclo de vida complejo y pasa periodos de tiempo siendo hospedado por otros animales, desde aves hasta cocodrilos y desde roedores hasta cetáceos. La lista de posibles huéspedes también incluye a los humanos. Los huéspedes intermedios adquieren el toxoplasma al ingerir sus zooquistes, que son un poco como sus huevos, a través de superficies o alimentos contaminados con excrementos felinos, o al ingerir otros huéspedes intermedios que ya están infectados. Cuando el toxoplasma entra en el organismo de los huéspedes intermedios actúa de forma muy sorprendente. Comienza a reproducirse asexualmente y toma el control del sistema inmunológico, promoviendo una respuesta específica que hace que el parásito forme quistes en diferentes tejidos, con preferencia por el cerebro. Cuando la respuesta inmune es deficiente, como ocurre con los fetos o los individuos inmunodeprimidos, por ejemplo, las personas con VIH, el toxoplasma no se enquista y prolifera en el huésped intermedio, provocando así una enfermedad grave. Cuando la respuesta inmune sí actúa, el proceso de infección y formación de quistes es asintomático o genera solo molestias leves. Estos quistes están esencialmente esperando que llegue un felino y se coma al huésped intermedio, lo que daría lugar a una nueva población de toxoplasma. Pero la espera está lejos de ser pasiva. El toxoplasma hace todo lo posible para que este evento de depredación suceda. Como regla general, sin toxoplasma, los roedores intentan minimizar la posibilidad de ser devorados por los depredadores. Para ello, se desplazan por lugares resguardados y se alejan cuando detectan algún indicio de la presencia de gatos. Sin embargo, cuando un roedor alberga quistes de toxoplasma, comienza a mostrar un comportamiento imprudente, exponiéndose en áreas abiertas y yendo a lugares marcados con el olor de heces y orina de gato. Comportamientos igualmente desinhibidos ocurren en otros animales que albergan quistes de toxoplasma. Las hienas se acercan más a los leones, los marsupiales de Tasmania comienzan a ser descuidados y son atropellados con mayor frecuencia en las carreteras y las nutrias marinas, infectadas por la contaminación del agua con heces de gato, son presa más fácil de los tiburones. El abandono del comportamiento prudente implica un cambio radical en una de las principales premisas de la vida animal, el impulso de autoconservación. Un pequeño parásito comienza a tomar las decisiones en lugar del animal. Toxoplasma en el comportamiento humano. Hasta hace poco, la presencia de quistes de toxoplasma en humanos se consideraba asintomática. Pero hay una cantidad cada vez mayor de pruebas sólidas de lo contrario. Se ha comprobado que la presencia de quistes de toxoplasma entre las personas fallecidas en accidentes de tráfico es desproporcionadamente elevada, y se piensa que el parásito sería el responsable de varios millones de estos accidentes cada año. Los accidentes no son necesariamente el resultado de un comportamiento intrépido, pero un estudio reciente de alrededor de 100 muertes relacionó las muertes imprudentes con la infección por toxoplasma, como ocurre en ratas, ratones, hienas o nutrias marinas. También se sabe que alrededor del 20% de los casos de esquizofrenia están relacionados con la presencia de quistes de toxoplasma, y hay indicios de que están implicados en otros trastornos psicológicos. Asimismo,
Existe una fuerte asociación entre el toxoplasma y los intentos de suicidio, al punto que se estima que cada año más de 1 millón de intentos de suicidio en todo el mundo están relacionados con el parásito. Hasta ahora, el toxoplasma en estado latente se presenta como un grave problema de salud pública que plantea enormes desafíos a los sistemas de salud y que, hasta hace muy poco tiempo, había sido pasado por alto. Quistes de emprendedor. El toxoplasma genera cambios de comportamiento con potencial importancia en las sociedades humanas. Por ejemplo, parece haber una relación entre tener quistes de toxoplasma y comenzar un negocio. Las personas que portan el parásito tienen más probabilidades de querer ser empresarios cuando son estudiantes y de iniciar sus propios negocios en la vida adulta. En un estudio que involucró a más de 16.000 mujeres danesas, se encontró que aquellas que vivían con toxoplasma eran más emprendedoras, una diferencia particularmente notable cuando se trataba de emprender en solitario, pero también abandonaban su empresa comercial más fácilmente. Estas observaciones pueden estar relacionadas con las de otro estudio en el que se observó que albergar toxoplasma hace que las personas le den menos importancia a los beneficios que pueden obtener de sus acciones, lo que las haría tomar más riesgos, desestimando las consecuencias. Todos estos cambios parecen reflejar una disminución de la neofobia asociada al toxoplasma, lo que nos haría afrontar nuevas situaciones sin temor a los riesgos que implican. Este miedo reducido a lo desconocido es característico de los individuos responsables de nuevos inventos, que son quienes crean las innovaciones culturales. En la misma línea, es posible especular sobre el papel del toxoplasma en los grandes cambios de las sociedades humanas. Me gusta imaginar que la primera persona que pintó animales o representó las palmas de sus manos en una cueva tenía quistes de toxoplasma en el cerebro, al igual que la persona que se atrevió a controlar el fuego o crear instrumentos musicales, reflexiona el autor. Quizás los que se embarcaron en intrépidos viajes de exploración, los que probaron las drogas por primera vez, los que empezaron a criar los lobos que finalmente dieron origen al perro, o los que cultivaron el teocintle que finalmente produjo el maíz, tenían toxoplasma. Quizás Bach, Frida Kahlo, Jimi Hendrix o Marie Curie lograron sus logros con la ayuda de un pequeño parásito alojado en sus cerebros, esperando a que un felino se los comiera. Un parásito contra el libre albedrío. A los humanos nos gusta vernos a nosotros mismos como el pináculo de la evolución. Pero el toxoplasma está aquí para derribarnos un poco. Lo que consideramos nuestro libre albedrío puede, en algunos casos, ser en realidad las intenciones de un pequeño ser que se ha deslizado en nuestro cerebro. Incluso podría darse el caso de que este parásito haya participado en las grandes innovaciones y hazañas de la humanidad.